On October 9, 2002, Ang Lee reported his girlfriend Amanda Zhao missing from their Burnaby apartment. 10 days later, the 21-year-old Chinese student's body was found near Mission. She'd been strangled. Amanda Zhao Wei nació el 28 de febrero de 1981 en China. Amanda era hija única y provenía de una familia sin muchos recursos económicos, quienes con mucho esfuerzo apoyando el futuro de su hija, gastaron los ahorros de toda su vida enviándola a una escuela en Canadá. Allí era una estudiante de intercambio que cursaba inglés en la Universidad de Coquitlam, ubicada en Columbia Británica cerca de la ciudad de Vancouver. Amanda había conocido a un chico llamado Li Ang, quien era de nacionalidad china y estudiante de informática en la Universidad Simon Fraser, con quien después de un par de salidas empezaron una relación sentimental. De hecho, para el momento de los sucesos, Amanda y Lee compartieron un apartamento en el sótano en Burnaby, en el que también residía el primo de Lee, Chang Han. Según la madre de Amanda, recordaba a su hija como una bendición que la sorprendía con regalos y mensajes cariñosos. Ella era una niña amable, compasiva, cariñosa y afectuosa. Y es así, como teniendo este pequeño contexto, es que vamos al día de los hechos. El día miércoles 9 de octubre del 2002, Amanda Zhao, de 21 años de edad, salió de su apartamento ubicado en Burnaby, Columbia Británica, para caminar hasta una tienda de comestibles. Y esta pasaría a ser la última vez que la verían con vida. Debido a que pasaron horas y no regresaba a su casa, su novio, Li Ang, de aproximadamente 19 años, se comunicó con la policía para informar que Amanda había desaparecido, por lo que colocaron entonces una denuncia como persona desaparecida. Sin embargo, un poco más de una semana después, el día 20 de octubre, inesperadamente, unos excursionistas descubrieron un cadáver en el interior de una maleta a 65 kilómetros al este de Vancouver. Desde entonces se profundizaron las investigaciones. Inicialmente, la madre de Amanda tuvo que volar desde China a Vancouver para identificar el cuerpo. Fue así como efectivamente confirmó junto a una prueba de ADN de la policía que sí se trataba de Amanda Zhao. La autopsia reveló que la joven había sido estrangulada hasta la muerte. A partir de allí, todas las miradas se dirigieron a Li Ang, el novio de Amanda, porque cuando los oficiales fueron a interrogarlo en calidad de testigo, se enteraron que 3 días después de que se localizaran los restos de Amanda, Li había regresado a China. A raíz de eso, se convirtió en el principal sospechoso. En los siguientes meses, Chang Han, también de 19 años, que era primo de Lee, fue implicado en el caso después de que confesó que había ayudado a Lee a deshacerse del cuerpo de Amanda y que lo había ayudado a viajar de regreso a China después del asesinato. La confesión de Chang Han llevó a que fuera acusado de cómplice del asesinato de Amanda, por lo que estaba en libertad bajo fianza mientras vivía en Calgary. Sin embargo, más tarde, fue absuelto por la Corte Suprema de Columbia Británica después de que un tribunal dictaminara que la confesión era inadmisible, porque las autoridades coaccionaron a Chang Han y supuestamente le negó el acceso a un abogado. Para el año siguiente, en mayo del 2003, las autoridades emitieron una orden de arresto y el gobierno canadiense acusó a Lee de asesinato en segundo grado en ausencia. Pero desde entonces, el asesinato de la joven y las investigaciones pusieron de relieve problemas con la cooperación de Canadá y China en cuestiones de justicia. Las fuerzas policiales y los gobiernos pasaron años discutiendo qué país debía procesar el caso, pues como Canadá no tiene un tratado de extradición con China, no se le puede obligar a Lee a regresar para ser juzgado. Los arrestos por el asesinato de Amanda también tardaron muchos años en completarse debido a la renuencia del gobierno canadiense a proporcionar pruebas sobre casos de asesinato a China, ya que las autoridades chinas permitían la pena capital por asesinato, que es ilegal en Canadá. Sin embargo, después de que ese país aceptara renunciar a la pena de muerte, las autoridades compartieron pruebas del caso con los fiscales chinos. Gracias a esto, en el 2004, Lee fue detenido por el gobierno chino, aunque luego fue liberado por falta de pruebas. Sin embargo, 5 años después, en el 2009, luego de ser arrestado, Lee, de ahora 26 años, confesó el asesinato diciendo que había asfixiado accidentalmente a Amanda en el otoño del 2002, mientras jugaban con almohadas. La confesión contradecía la evidencia de que Amanda fue estrangulada intencionalmente,
ya que los abogados de Lee habían dicho primero que la autopsia realizada en Canadá encontraron marcas en su cuello. La confesión contradecía la evidencia de las autoridades de que Amanda fue estrangulada intencionalmente, mientras que la madre de Lee afirmaba que la confesión se obtuvo después de una tortura inimaginable a manos de la policía china. Para septiembre del 2012, se dio inicio al juicio contra Lee. Parte de los testigos que declararon fueron la madre de Lee, quien dijo al tribunal que su hijo no huyó de Canadá después de la muerte de Amanda, sino que se fue porque su visa estaba expirando a fines de octubre del 2002. Ella mostró su visa, así como el boleto de avión de ida y vuelta que, según ella, compró porque pensaba regresar y continuar sus estudios. La fecha de regreso está abierta. Agregó que su hijo le dijo que él no asesinó a Amanda y que en cambio estaba desconsolado por su muerte. De hecho, le dijo al tribunal que estaban en una relación amorosa. Después de un par de audiencias, se aproximaba que iba a emitir un veredicto cerca del 23 de septiembre, por lo que la familia de Lee decía que a pesar de todos sus esfuerzos, ahora creían que él habría tenido una audiencia más justa en Canadá. Para ese entonces, el veredicto traería cierto alivio a una de las dos familias unidas por un asesinato en una tierra lejana. Una perdió a su única hija y la otra estaba haciendo todo lo posible para recuperar al suyo. Aunque unidos por el asesinato y sus consecuencias, la familia de la víctima y la familia del imputado tenían poco en común, pues la familia de Amanda era pobre. En cambio, Lee era rico y su familia tenía buenos contactos, lo que generaba sospechas de que de alguna manera podría afectar el resultado del juicio. Por su parte, la madre de Lee se rió amargamente ante la sugerencia de que tenía el poder de influir en el caso. Ella señaló que su hijo ya pasó 3 años en prisión sin una condena. Su padre es un científico del ejército, más no un comandante de alto rango. Si pudiéramos hacerlo, mi hijo habría sido liberado hace mucho tiempo, dijo la madre. Finalmente, después de presentar todas las pruebas que lo implicaban, en septiembre del 2012, Lee Ann, de 28 años, fue declarado culpable y recibió cadena perpetua por asesinar a Amanda. Pero sorprendentemente, para el 2014, el Tribunal Popular Superior de Beijing cambió el cargo de asesinato a homicidio involuntario y redujo la sentencia a 7 años de prisión. Los documentos nunca explicaron por qué se rebajaron el cargo y la sentencia. Para el 2016, Lee fue liberado y usando el alias Leo Yamin Lee, en junio del 2019 ingresó a Nueva Zelanda con una visa de visitante usando una identidad falsa. Para ese entonces tenía una esposa y 2 hijos, quien también se los llevó con él. Solicitaron el estatus de refugiado, alegando que había experimentado persecución y tortura en China por sus creencias como testigo de Jehová y su activismo pro-tibetano. Lee dijo que participó en protestas por los derechos de los tibetanos en China y que su padre había ido en contra de las órdenes del gobierno de cometer genocidio. También alegó que Amanda todavía estaba viva y que había huido a Nueva Zelanda después de que el Partido Comunista Chino la convocara a una oficina del subdistrito militar. Por su parte, los miembros del Parlamento, Jenny Wang, que han estado ayudando a la familia de Amanda a buscar justicia, pidieron al gobierno canadiense que compartiera información sobre el caso con las autoridades de Nueva Zelanda, para garantizar que no se dejaran engañar por las mentiras de Lee. Jenny Wang quiere que el gobierno envíe a Nueva Zelanda un informe emitido por el forense que identifica los restos de Amanda y dice que murió estrangulada. Agregó que la madre de Amanda quería que además de que Lee se le negara el estatus de refugiado, que él pagara una compensación ordenada por el tribunal chino de más de $220,000, que hasta el momento no ha pagado. Posteriormente se conoció que Nueva Zelanda rechazó su solicitud de asilo, citando su condena por asesinato y su testimonio contradictorio. En tanto, Lee apeló la decisión. Asimismo, el activismo pro-tibetano de Lee fue cuestionado por la comunidad tibetana local, quien describió su comportamiento como oportunista a la luz de su condena por asesinato. Su participación en las protestas por los derechos de los tibetanos en Nueva Zelanda fue rechazada, y se dijo que los tibetanos estaban indignados y decepcionados al escuchar las diversas afirmaciones de Lee que estaban motivadas por necesidades egoístas. Actualmente, Lee está apelando contra la decisión de Nueva Zelanda de negarle el estatus de refugiado y dice que enfrentaría prisión y tortura si regresa a China. Hasta los momentos, él niega haber matado a Amanda y dice que nunca vio el cuerpo.